Hoy vamos a hablar de ecología y con la definición de ecología como interacciones entre organismos vivos y su ambiente. Y vamos a repasar un poco lo que hablamos ayer sobre la materia adaptativa y las interacciones con el ambiente. Y vamos a hacer un poco de reflexión y conversación entre ustedes sobre lo que hablamos ayer. Y vamos a preguntarles, a hablar con alguien cerca y buscar como si tú eres biólogo, buscar hablar con un matemático si es posible. Pero vamos a preguntar, tenemos dos preguntas. Primero, queremos que ustedes piensen en un ejemplo de un sistema. Y primero le vamos a preguntar si ustedes pueden reconocer lo que sería el ambiente y lo que sería la materia adaptativa. Y en esta pregunta no hay una respuesta definitiva, pero le vamos a preguntar a defender lo que eligen ustedes. Y después vamos a anticipar lo que vamos a hablar hoy y preguntar si hay interacciones dentro de lo que construye la materia adaptativa en su sistema. Entonces, vamos a tomar 5 minutos. Sí, la idea es un ejercicio bien simple. O sea, pueden hablar con las características del sistema de trabajo, tratar de protección y así quedamos no hablen con otro biólogo. La materia adaptativa como lo que veíamos ayer, por ejemplo, cuando pensábamos en qué puede ser un organismo a nivel genético, una población, una comunidad, y cómo esto se interacciona con su salud. Entonces, pensar en algún problema, algún sistema de estudio, ver si logramos diferenciar estos dos elementos que estamos separando, ¿no? Acá, en este tema, si logramos identificar. ¿Adaptativa significa inteligencia? No, no necesariamente. Adaptativo es algo que va adaptándose, va modificándose, va evolucionando frente a su constante interacción con el ambiente. Esa es la idea que lo que es. Yes. Entonces, simplemente esto era para poder seguir pensando en este contexto de que cuando hablamos de ecología y evolución estamos hablando en este constante flujo, ¿no es cierto? En que tenemos un ambiente, pero la materia adaptativa se parece a la escala que estamos observando, que hay un constante flujo de información que hacen que los procesos empiecen a ser variables, que se puede una dinámica y esta dinámica puede evolucionar. Pero dentro de la materia adaptativa también podemos tener podemos tener interacciones, y estas interacciones pueden ser con la materia adaptativa, pero también pueden ser con el ambiente. Recuerden que siempre cuando estemos conversando, siempre es fácil pensar en un sistema cerrado, pero los sistemas naturales al final del día son abiertos, están en constante comunicación. Entonces acá tengo dos imágenes, un sistema marino y un sistema terrestre, y yo creo que es bien representativo de que si vemos esta imagen, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos colores, vemos formas, vemos diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, acá tenemos árboles o estos son bosques de Kent, que son de alguna forma, podríamos decir, plantas, ¿cierto? Son productores primarios que son sésiles, que están fijos en el sustrato, pero también tenemos organismos que son móviles. Y la pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿cómo
conforma, cómo se estructura, cómo se llega a formar este sistema que de alguna forma es complejo. Todas estas especies están ocurriendo en un momento y tiempo determinado y están interactuando entre ellas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que siempre hubo al proceso un proceso de llegada en las que las especies llegaron y se establecieron, ¿cierto? Y este proceso de llegada puede ser proceso de nacimiento o polinización, algo que suma a la materia adaptativa. Pero también hay, una vez que se establecieron, hay un proceso de crecimiento, ¿cierto? Y podemos pensar a nivel de población, a nivel de comunidad, a nivel de ecosistema, dependiendo de las variables que evalúen. Pero este proceso de crecimiento, entonces, si estamos pensando en un sistema donde hay múltiples especies que están ocurriendo, no solo está la relación entre la materia adaptativa y su ambiente propiamente tal, sino que todas las interacciones también entre las especies. Entonces, la idea de la charla de hoy día es mostrarles un ejemplo de la diversidad de interacciones que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Y algo ayer empezamos a ver con el Nico y poder entender este proceso de cómo crecen las poblaciones y cómo empiezan a estructurarse y los conceptos, limitaciones que empiezan a presentar. Pero antes de eso, y inspiradas en las discusiones que empezaron a emerger ayer, podemos ir a pensar en cuáles son los mecanismos que están influenciando en un organismo para que pueda estar vivo. Y cuáles son las complejidades que pueden ocurrir solamente a nivel de individuo. Entonces, si eres un individuo, por ejemplo, para poder persistir, simplemente para poder persistir, necesitas energía a través de la comida. Y esa energía que consumes, una vez que la consumes, la tienes que digerir y asimilar. Entonces, no todo lo que consumes necesariamente lo asimilas, ¿cierto? Entonces, hay un proceso de pérdida luego de la digestión y la asimilación. Y eso que asimilaste es la energía que está en ese individuo, y esa energía empieza entonces a ser la reserva que se puede ir a diferentes funciones como el crecimiento, la reproducción o simplemente la mantención, la energía mínima que necesitas para estar vivo y olvidarte de cualquier otro proceso. Entonces, si pensamos en esto, hay varios mecanismos que están influenciando, que podríamos decir, bueno, ya, si voy a pensar en modelar sistemas ecológicos, puedo querer modelar todo esto, o como decía Nico ayer, mira, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas en las cuales las voy a considerar que no son mecanismos tan relevantes para la dinámica del sistema que quiero cuidar. Y esto viene fundamentado, uno lo puede pensar como este triángulo, que es el triángulo de Lewis, en donde habla de los trade-offs o de los compromisos que hay con lo que es modelar sistemas ecológicos, y el juego está entre el realismo, la precisión y la generalidad. Entonces es imposible ser completamente realista y ser general, ¿cierto? Y esto depende de cuáles son los sistemas de estudio, cuáles son las preguntas. Si estás pensando en conservación y manejo, muchas veces vas a querer posiblemente ser lo más realista y preciso porque quieres predecir para tomar decisiones. Pero si quieres buscar principios fundamentales para poder entender cómo evoluciona la dinámica de lo vivo, posiblemente tú lo que quieres es ganar mayor generalidad para que sea comparable y para que pueda ser aplicable a cualquier sistema. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto en el que vamos a estar pensando en interacciones, vamos a estar viendo algunos ejemplos y vamos a retomar un poquito lo que habló Nico, en el que cuando pensamos entonces ahora solamente en población, una población pensemos que lleva un sistema en el que no hay nada más, sus recursos son limitados y esta población puede crecer. Entonces, bajo ese supuesto, y que usualmente son los primeros procesos de una dinámica poblacional, las poblaciones crecen exponencialmente. Y el Nico ayer nos explicó muy bien cómo poder escribir estas ecuaciones, simplemente las vamos a saltar. Y si pensamos en esto, y decir, mira, ¿sabes qué? Hay un montón de procesos de la dinámica poblacional que consideramos reales, y el crecimiento exponencial no necesariamente ocurre porque sabemos que los recursos pueden ser limitantes,
Pero hay ejemplos y procesos en los cuales entender el crecimiento exponencial puede ser súper relevante, tal cual los ejemplos que vimos ayer, que es el COVID, que son en esas dinámicas donde la empresa puede crecer en qué momento la población va a estar creciendo exponencialmente o qué poder hacer para reducir ese crecimiento. Pero también en sistemas de cultivo, este es un ejemplo de los outbreaks de ratones, en donde literalmente, si ustedes buscan outbreaks de ratones en Australia, van a ver videos en donde literalmente pueden ratones en cultivo. En el proceso del trigo, en vez de caer trigo, caen ratones. Y esto ocurre porque después de una gran sequía, los recursos para los ratones son súper limitados, hay un fuerte descenso, pero después de grandes lluvias, y donde no tienen comida, van a los cultivos y se lo comen todo. Y generan pérdidas económicas, problemas sociales y problemas históricos muy fuertes. Si pueden entender que los procesos de crecimiento exponencial en ciertas dinámicas son súper importantes. También en sistemas costeros lo que ocurre son estas luz de algas que son nocivas y que generan grandes mortalidades a nivel de organismos marinos, pero también nosotros como consumimos mariscos, en Chile ha tocado ver que hay momentos en los cuales no se puede consumir marisco porque hubo una marea roja y tienen ciertos organismos unicelulares que generan problemas neurológicos. Y también se ha visto en California y en toda California que el producto de las olas de calor ha fomentado el incremento de virus y bacterias y ha generado fuertes enfermedades en algunos organismos como los solos de mar que generan estragos a nivel ecosistémico. Porque estos son lo que llamamos piston species, que son fuertes depredadores que controlan a otras poblaciones. Entonces, estos depredadores consumen sobre los erizos y los erizos controlan, son herbívoros que comen a los bosques pequeños. Entonces, empieza a generarse una propagación de efectos en los cuales solo algo que pasa a nivel de virus puede afectar a una población, pero también a una comunidad completa y al ecosistema a través del proceso de flujo de carbono, porque los bosques son importantes generadores de oxígeno y del flujo de carbono. Entonces, cuando pensamos en el crecimiento exponencial es una dinámica que realmente nos importa dependiendo del contexto de lo que estamos hablando. Pero también, tal cual como lo vimos ayer, sabemos que en algún momento los recursos son limitantes y bajo un supuesto que es de la dinámica de suma cero, que lo que dice que entonces a medida que si yo me veo beneficiada, otro se tiene que ver negativamente afectado. Hay recursos que son limitantes y la población crece hasta llegar a un límite que es su capacidad de carga. Entonces hay una limitante en el crecimiento de esta población y por el mismo ayer vieron cómo poder simplificar este tipo de límites. Pero cuando hablamos de competencia podemos hablar de diferentes tipos de competencia. Podemos hablar de competencia directa, en el cual hay agresiones, como es este ejemplo de estos pájaros que fuertemente pueden competir entre ellos y empezar a pelear. Pero también está la competencia indirecta, que acá es el típico sistema de cultivo en donde tienes organismos celulares, tienes solo un recurso, y hay densodependencia, porque a medida que empieza a crecer la población, empiezan a consumirse los recursos y empiezan a limitarse entre ellos, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente como para sintetizar lo que estamos haciendo ayer. Y cuando pensamos entonces, bajo estos dos tipos de competencias, podemos estar pensando que tenemos dos competidores que están directamente influenciándose entre ellos, pero en la competencia por explotación es una competencia indirecta porque tenemos dos competidores que no están directamente relacionados entre ellos, sino que están mediados por un recurso. ¿Y cuáles son las consecuencias de la competencia? Una de las más simples de poder entender es la explotación competitiva, y este es un ejemplo de Paramecium, que es un organismo unicelular, en donde tú los puedes, en este ejemplo están cultivados por separado y en conjunto. En la parte superior es competencia de una especie de Paramecium, y en la parte inferior es competencia de otra especie de Paramecium. Entonces ya no estamos pensando en competencia intranacional, sino que estamos pensando en la competencia entre especies, interpoblación. Y cuando están separados, están cultivados en forma independiente, que son los puntos negros, podemos ver que está este típico crecimiento logístico donde cada una puede sobrevivir, hay una que tiene mayor abundancia que la otra, pero
vemos esta curva logística como la que estuvimos viendo para el crecimiento poblacional limitado por recursos. Pero ¿qué pasa cuando están ahora en conjunto? Lo que vemos es que hay una especie que puede persistir y la otra no. Entonces, ahí este experimento demuestra que hay ventajas competitivas. Hay ciertos rasgos que hacen que una especie por sobre otra pueda verse beneficiado o enfrentarse de mejor forma al ambiente y excluir completamente a la otra. ¿Sí? Pero Pero decir, lo que este es el principio de la exclusión competitiva de Gauss, y lo que es importante aquí también es que hay una predicción cuantitativa. Y la predicción cuantitativa es que el organismo que puede lograr a crecer más rápidamente es lo que va a persistir en el ambiente. Y este principio es muy importante y es como un principio foundacional en la ecología. perfecto. Sí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos especies. Pero ahora en esta foto les estoy mostrando un ejemplo típico. Yo soy bióloga marina, me pasa siempre pensar en ecosistemas marinos, pero esto ocurre en todos los ecosistemas. Pero esta es una típica imagen de un intermareal rocoso costero, en el cual el principal recurso limitante, solamente para estar ahí en organismos que no se mueven, es el espacio. ¿Sí? Entonces, los organismos, el espacio es un recurso limitante. Entonces tenemos múltiples especies, simplemente no es necesario ver cada una, pero vemos formas, colores, formas de estructura de ocupar el espacio, en donde están compitiendo y se empiezan a estructurar. Entonces, hay coocurrencia, están coexistiendo. Entonces, no necesariamente la competencia que va a llevar a la función competitiva, sino que hay variabilidad en las consecuencias de este proceso. Y ahora cuando hablamos de competencia interespecífica, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las poblaciones pueden llegar a su capacidad de carga y esa la podemos estar pensando como la capacidad de carga de la población? Cuando hablamos de competencia interespecífica, también podemos estar pensando en lo que es la capacidad de carga del sistema. Y ahora todas las especies compiten por alcanzar esa capacidad de carga. ¿Sí? Entonces no es que tienes una por especie, sino que puedes estar pensando en la sumatoria o en la habilidad de esa capacidad de carga dado el recurso que estás considerando. De una forma bien simple, pensemos siempre en los recursos, ¿sabes? Múltiples recursos. Entonces, cuando pensamos en la consecuencia de la competencia, podemos estar pensando en la expresión competitiva, en donde solamente una especie predomina, pero también, que es lo que vemos y cómo empieza a estructurarse el sistema, hay coocurrencia a través de la partición del uso, a través de la partición del uso de los recursos. Y esa partición del uso puede ser a través de los recursos, donde, por ejemplo, pueden haber especies que estén generando inhibición o concentración a las otras a través de la generación de productos químicos, por ejemplo, y que así se puedan estar ocupando recursos, o que las especies empiecen a usar en forma diferencial los recursos genéticos, ¿sí? Y que entonces se empiecen a segregar. Y cuando hablamos de competencia, lo podemos entonces, ya lo podemos estar pensando en el contexto ecológico, pero también si pensamos en matrices, podemos tener esta matriz de adyacencia, en donde tenemos en las filas de las especies que están en el ecosistema, y aquí los cuadrados negros están representando cuando hay una presencia de una interacción. ¿Sí? Entonces, aquí podemos pensar que la especie B con la especie A están compitiendo. Y la competencia o estas interacciones las podemos entender de dos maneras. Bidireccional, es decir, que A compite con B y B compite con A. O también unidireccional, en donde A está influenciando B, pero B no influencia a A. ¿Sí? Entonces, depende de la forma en cómo la estemos estudiando, podemos pensarla de estas maneras. Y entonces tenemos estas matrices de adyacencia, las cuales también después se pueden construir en un grafo. Y cuando hablamos de la competencia, tenemos un primer supuesto que es la limitante por recurso, pero también en la forma en cómo se va a modular esa competencia, qué tan fuerte va a ser o no va a ser, puede también ser como un efecto de masas, en donde
la competencia puede ser proporcional a la densidad de las especies competidas. Entonces, si pensamos nuevamente en este sistema y pensamos en una especie Y, por ejemplo, sobre la A, podemos pensar que la densidad de esa población, podemos ver la razón, ¿no? De la densidad de esa población respecto a la densidad de todas las poblaciones en el sistema de estudio. Y entonces, cuando pensamos en el crecimiento de esa especie Y, tiene un crecimiento exponencial, pero que ahora está limitado por los factores de competencia. Y este factor de competencia es denso dependiente de la densidad del competido. Mara, sí. Hablas de densidad transferida al SUI y los MI son. Los MI es, por ejemplo, la especie Y. ¿Cómo le llamas? Abundancia. Abundancia, sí. Abundancia. Sí. Todas son proporciones. Estas son proporciones, sí. Entonces, no estamos hablando aquí de cómo crece la abundancia de la población. Solo estamos hablando de cómo cambia la proporción. Entonces, aquí estamos hablando de la biodiversidad. ¿Hace sentido? Eso es lo que tenemos que eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los CDJ son todos cero para cuota para IFICO? Y a positivo son, porque se permite que eso no se entiende. Sí, en hay ciertas matrices de competencia, hay ciertas matrices de competencia que necesitamos para mantener una población fija. Ok, ya, ok. Sí, uno hay que poner restricciones sí, sí. Aquí, Y ¿Qué es La segunda ecuación, como que el factor A, perdón, ¿lo puedes dejar? en la segunda ecuación, es como el ratio para la especie por aquí. Sí, sí. Ahí no dependería. ¿De qué cosa? No dependería como también de la especie, no habría. ¿Es un denso de dependencia? ¿Te refieres? ¿Te refieres a la denso de dependencia? No depende de la especie. Claro, que hace una oh, sí, 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 puede ser. Sí, sí. Sí, claro. Sí, esto es simplemente una explicación, nosotros no queremos, al menos la inspiración acá no es entrar netamente a la ecuación, sino que simplemente hablar de estos mecanismos que son los que están limitando y tratar de separarlos. Una cosa es la limitante por densidad poblacional, propia de la población, pero otra es la limitante por la densidad de la población. Vale, estas competitivas. Bueno, estaba viendo esto al final del cabo termina formando un sistema de ecuaciones. Sí. Y lo que, en respecto al DEA, no tenemos aquí interacciones en el diagonal, ¿sí? Pero muchas veces referimos que hay entrada positiva acá en el como C y I. Y esto funciona que por las poblaciones son límites. Está un poco pronto la pregunta, Jorge, pero existen tipos, bueno, las matrices tienen algunas propiedades que se pueden estudiar dependiendo del tipo de álgebra, puede ser el álgebra de Lie, o de algunas características que pueden. ¿Hay alguna relación para las matrices total o algún álgebra que esté relacionado con el tipo de competencia? Sí, es que hay mucho estudio de las propiedades de estas matrices y cómo uno puede relacionar las matrices en sistemas de estudio de ecología. Y esto es una pregunta muy buena y creo que sí, y vamos al final a pensar en cómo podemos relacionar muchos tipos de interacciones en esta forma de matrices o si tenemos que pensar en otra forma. Dado su respuesta, ¿tiene algún ejemplo que pueda dar de esta relación que hay entre álgebra y un tipo de cosas? Would you have, for example, between this algebra and the type of Estoy mirando los matemáticos.
Sí, ellos lo tienen. Yes, yes, I can provide some example that maybe I can send Yeah. an email with an article yeah. about some subgroups of the of some groups of matrices, okay, and are related, but not with this dynamics, Not, yeah. with the replicator matrix. Yeah. Okay, that is a generalization of this kind. The idea, yeah, but the idea in particular is that you have the relationship with algebra with this dynamic equality. No, not with this, not exactly with this dynamics. And I'm not aware about Yeah. about particular relation between the algebraic structures of a set of matrices and I don't know, in the competition. So this competition is- not in this model, but in the replicator Yeah, model. so this is La Volterra, which is the Yes, particular yes, case of the yes, replicator. So, Yes. so it should apply. We can Yeah. go back to French now. Bueno, lo bueno de sí. eso, lo bueno de eso es que este tipo de discusiones que es lo que enriquecen, que pueden estar viendo desde la ecología, desde la matemática, hay cosas que han estado trabajándose en conjunto, hay ciertas aproximaciones que han avanzado más desde un aspecto y que pueden ser aplicadas a otros, ¿no? Y esto es la idea de este tipo de cosas. Bueno, qué cosas se han ido haciendo, qué cosas no se han ido haciendo, qué sistemas de estudio son los que me interesan y cómo puedo ir aplicando diferentes ejemplos desde estos dos años, ¿no? Pero yo creo que es súper banal. ¿Esa matriz C es una matriz de competencia? Sí, este es el índice de competencia que tenemos que ¿No tiene nada que ver con la de payoff que hablan a veces? ¿O el... No. Ok, ya, pero no va muy... No, sí. Pero parece, en esta fórmula de las funciones replicadores, que son más generales, uno sustituye esta matriz de competencia con un matriz de peo. Y vamos a seguir hablando de esto en esta semana con el curso de mi clase. Sí. Sí, Nicolás, vamos a ver simplemente esa competencia. Pero bueno, cuando hablamos de interacciones, no solo estamos hablando de interacciones interpoblacionales, sino que también interpoblacional, y la competencia no es la única interacción que existe, existen múltiples interacciones que tienen que ver con cómo son las consecuencias en, podemos decir, la tasa de crecimiento o en la dinámica de una especie, si me veo favorecida, si me veo negativamente afectada o si es neutral, no tiene ningún impacto. Entonces podemos pensar en lo más simple, dos especies interactuando, en donde o ambas se ven positivamente influenciadas, ambas se ven negativamente influenciadas, ninguna se ve influenciada, lo cual no es una interacción, y las combinaciones de ellas. Entonces cuando pensamos en esto, podemos estar pensando en diversidad de interacciones en las cuales estas están interpretadas de la forma más simple, pero la interpretación es una diversidad de complejidades, pero sí, las podríamos sintetizar en tres. Cuando las dos especies se ven positivamente influenciadas, podríamos estar hablando de mutualismo o cooperación. La que ya estábamos viendo recién es cuando las dos especies de alguna forma se ven negativamente influenciadas, se ven limitadas, estamos hablando de competencia. Cuando una de ellas se ve positivamente influenciada y la otra negativamente influenciada, podemos estar hablando de relaciones de creador-presa, como literalmente de creación un carnívoro animal, o alegoría, un animal con una planta, o también el parasitismo entra dentro de estas relaciones. Y también hay otros tipos de interacciones que es lo que llamamos el comensalismo y el amensalismo, en donde una especie, con el comensalismo, una especie puede ver positivamente influenciada, pero la otra especie que interactúa no genera ningún impacto. Esto usualmente, les voy a mostrar ejemplos, usualmente se puede ver, por ejemplo, en la facilitación de nuevos recursos. Y especies en las que una se ve negativamente afectada, pero la otra no se ve relacionada. Digamos, un ejemplo, y voy a partir con estos que son
y no sé si decir los menos estudiados, pero los menos intuitivos. Y en comensalismo, entonces, que cuando una especie se ve favorecida y la otra no, podemos estar hablando de este sistema que es muy común, estas ballenas en las cuales están siempre llenas de superpeces. Y estos que son los organismos, en los cuales son organismos sérsiles y que necesitan un sustrato para vivir. ¿Sí? Entonces las ballenas son organismos muy grandes, los ballenas dicen, oh, este organismo es sustrato para vivir y me siento ahí. ¿Sí? Y también les puede facilitar con la migración, porque empiezan a dispersar por el movimiento de las ballenas, y entonces esto no le genera ningún impacto a la ballena en términos de importancia muy fuerte a una mortalidad, y por lo tanto lo podemos estar pensando como un comensalismo. Pero también, que esto es discutible, pero podemos estar pensando en lo que se llama las especies ingenieras, las especies facilitadoras del hábitat, porque generan un nuevo hábitat y que permite que lleguen nuevas especies. Entonces, están estos grandes de Kelps que generan un microclima y facilitan que todas las especies lleguen. Y esto no es una especie con la que el que esté no le genera ningún impacto a estos bosques, otras sí, pero que aquellas que no le generan ningún impacto, uno también podría estar pensando en algún tipo de comensalismo a través de la facilitación o provisión de hábitat. Y cuando pensamos en el amensalismo, esto realmente fue algo, un tipo de interacción en el que cuesta encontrar ejemplos, cuesta mucho encontrar ejemplos, pero me llamó la atención, en el cual uno puede estar pensando en una especie de chorito. Esta especie de chorito habita en playas de arena. Y uno dice, bueno, playas de arena, pero debajo de la arena habitan estos poliquetos, son como, se dice que no son gusanos, pero para los que no son biólogos no podemos hacer gusanos, que habitan en esta playas de arena. Y estos choritos, a través de los procesos metabólicos o biológicos, empiezan a generar biodeposición, ¿sí? Generan materia orgánica y generan restos que empiezan a caer a esta zona. Y eso se ha visto que empieza a generar limitaciones en estas poblaciones. Entonces, al chorito le da lo mismo si están matando los poliquetos, pero el poliqueto se está empezando a ver negativamente afectado simplemente por la presencia de esos choritos en la superficie de la zona donde están. Señoras, ¿podría así muy brevemente decir por qué no son gusanos? Me dio curiosidad. Es que cuando hablamos de gusanos, generalmente estamos hablando de amígdalos y eso tiene que ver con porque las divisiones son divisiones reales a través del cuerpo, y en los poliquetos estas divisiones no están los fenómenos que son las verdaderas divisiones. Como en forma bien simple, pero hay un montón de otras. Claro, eso. Yo recordaba que los poliquetos estaban dentro de los anillos, ¿no? Mira, es que cuando lo que estoy pensando en gusanos como gusanos literalmente cuando tú estás hablando de gusanos que le pueda aparecer en la planta, ¿sí? Y está ramoneando. Esto es algo significado. Estoy pensando como ese gusano que cuando dice como, un gusano. Pero vermiforme. Sí, pero por eso existen diferentes clasificaciones taxonómicas y yendo a ese extremo que cualquiera de nosotros podría visualmente pensar, pero que con los biólogos sabemos que hay cierta diversidad. Somos animales. Sí, estamos dentro del reino animal. No, humanos. Sí. Extraño. ¿Por qué? Porque cada libertad absoluta define todo los procesos. Vamos a O sea, más que nada cuando uno piensa o cuando se estudia las relaciones y los eventos, las cuales empiezan a aparecer más entre ellos, las especies se pueden separar en grupos. Para poder entender y necesitar poder estar más evolutivamente, cosas diferentes. Entre ellos,
todo dentro también. Por ejemplo, estos organismos y nosotros somos animales. Entonces, hay diferentes niveles de su clasificación. Como algo irracional. No sabría responder. Yo creo que esas son preguntas como profundas para empezar a conversar. No sé si hay una respuesta fácil a responder a eso. Que todavía no me queda muy claro cuál es la diferencia desde el punto de vista de competencia entre comentarista y la comentarista. Aquí no hay competencia. No hay competencia. No, a nivel de no, a nivel de interacción. Perdón. El comensalismo tiene una especie que se ve positivamente influenciada, Ya. pero la otra especie no se ve influenciada. En el amensalismo hay una especie que se tiene activamente afectada que la otra. Sí, es simplemente el signo de la interacción. Cuando yo me refería a competencia, no me acuerdo me refería a nivel de juego, porque estas características que aparecen en la interacción no deja de uno pensar que son como tipos de juegos que son conectados y juegos no conectados. Entonces, a partir de este principio, cómo esto se puede adaptar a los juegos donde las especies no interactúan directamente, como el dilema primero, pero a nivel de la especie. Sí. Es que cuando hablamos de competencia de explotación, de verdad estamos hablando de predación, es que estamos hablando del consumo de un recurso. ¿Sí? Y este es el tipo de interacción de que estamos hablando. Pero podemos hacer esta proyección sobre dos especies y, por ejemplo, todos tenemos dos especies de fitoplancton, esto es lo que estudia, y un nutriente, pero no queremos modelar al nutriente. Entonces, solo modelamos la competencia entre dos especies por un recurso, pero de verdad los fitoplancton nunca interactúan entre ellos, es que están consumiendo este recurso. Pero la otra parte de tu pregunta, ¿cómo lo podemos pensar como más en forma de teoría de juegos? Esto no es lo que estamos hablando hoy, pero creo que es muy interesante y estamos hablando de esto como la ecología tradicional, pero también lo podemos repensar en esta forma de teoría de juegos y tal vez esta forma de interacciones van a cambiar. Esto no es como leyes naturales. Estos son categorías para entender lo que está pensando, pero son creaciones dentro de una clase. Disculpe, quizás lo dije de una forma muy cerrada a nivel de juego, pero más que nada me refería a la no interacción. O sea, cómo esto mismo se efectúa en interacción indirecta. O sea, tú tienes una especie que en un ecosistema y a muchas instancias otra especie forma en otro ecosistema. Y todo lo que es esta especie afecta de una forma a las otras. Por eso hice como un paralelismo con el dilema. Sí, yo creo que eso es algo que lo vamos avanzando. Corrígeme si voy a entender tu pregunta, pero puedo estar pensando, por ejemplo, en dos sitios que están desconectados, donde tengo especies habitando y se interactuando entre ellas. Estos dos sitios están espacialmente separados y cómo eso pueden estar comunicándose y estar influenciando sobre otros. Esto es lo que nosotros usualmente en ecología la llamamos esta población, esta comunidad, en el proceso locales que estamos ocurriendo a través de estos diferentes tipos de interacción a nivel local, pero que por procesos de conectividad, de dispersión, de conexión entre diferentes sitios, hay flujos de individuos, por ejemplo, y que entonces puede ser que empiecen a llegar individuos de un sitio al otro y puedan aportar a las propias interacciones que están ocurriendo o traer nuevas interacciones y modificar lo que está ocurriendo a nivel local. Pero eso es como pensando un poco más allá, más complejo, ¿sí? Ahora estamos tratando de ir a lo más simple y a lo más
categórico, porque este tipo de interacciones no ocurren en informalidad, cuando pensamos en sistemas escolares están todas ocurriendo en conjunto. Sí. Avanzamos. Sí, avance. Bueno, ejemplos de cooperación y mutualismo en donde ambas especies se ven beneficiadas hay muchos. Y esto podemos pensarlo a nivel intraespecífico o a nivel interespecífico. A nivel intraespecífico podemos estar pensando en poblaciones que son sociales y que empiezan a haber divisiones de labores entre ellas. Entonces, pues, por ejemplo, está este ejemplo en las cuales las comadres, algunas toman la decisión de cuidar, y entonces algunas están tomando agua, otras están cuidando, y entonces dicen, bueno, dejo de tomar agua por cuidar a mi grupo, y me preocupo de que estar vigilando que no vengan de frente. ¿Sí? Porque aquí en el fondo el beneficio es el grupo más que el individuo. Pero a nivel específico tenemos también un montón de interacciones que están ocurriendo, y no sé, yo creo que todas las tenemos, en donde tenemos los pececitos y también tenemos las anémonas, y aquí ocurre la relación de que las anémonas les pueden proveer refugio a estos peces porque tienen estas putitas, tienen unas toxinas que hacen daño, pero estos peces tienen evolucionaron para no verse infección. Pero los pececitos cuando comen generan residuos y estos anémonas pueden ocupar como alimentos. Y también lo típico, las redes, o sea, las relaciones de planta insectos, en donde hay relaciones de polinización y de consumo. Aquí el insecto puede obtener el néctar de la flor y tener energía, pero a su vez el insecto puede tomar el polen de la flor y llevarlo a otra flor para generar procesos de fertilización o de dispersión. Y creo que una de las, no sé si decirlo la más estudiada, pero también una de las esenciales para poder entender las interacciones son las relaciones de cada dos piezas, porque es un montón de energía para la propia mantención del metabolismo basal. Tenemos entonces una especie consumiendo sobre otra. Pero esto también, como es la naturaleza, puede ser, podemos tener una gama de diferentes relaciones en donde tenemos especies que son los mixótrofos, que pueden consumir sobre otra especie, pero también pueden consumir interacción. Entonces, aquí no es todo blanco y negro, siempre vamos a poder encontrar gamas de situaciones. Y cuando hablamos de predador-presa, entonces, este es un ejemplo que ocurre a diferentes niveles de interacciones, pero es más fácil de entenderla acá, que cuando hay, pensemos que tenemos aquí una nutria consumiendo sobre un pescado. Estas relaciones usualmente uno las podría pensar que son lineales, es decir, de que consumo a medida de que, como es la abundancia de mi presa. Pero sabemos, y hay un montón de estudios que muestran de que estas relaciones no son así, no necesariamente son lineales, sino que pueden haber saturaciones o influencia en cuánto comienzo a consumir dependiendo de la abundancia de la presa. Estas son generalmente las relaciones que llamamos las relaciones de Pauling. Este es un trabajo de la Mara que muestra cómo son las tasas de consumo por parte de las diferentes concentraciones, o sea, en función de la concentración de plancton. Cuando pensamos en una relación tipo 1, que es una relación lineal en función de la abundancia de la presa, estamos hablando de que entonces consumo tanto, o mi tasa de consumo o mi tasa de ataque es tal a cuánta abundancia de mi presa hay. Pero a través de, porque si capturo una presa, pensemos en un organismo que ataca, ¿no? Si capturo una presa también tengo limitaciones en cuanto a cuánto me demoro en consumir esa presa o a cuánto me demoro a manejar esa presa, entonces no puedo consumir totalmente proporcional a la abundancia de la presa, sino que hay una saturación. Eso es lo que llamamos la respuesta tipo 2. Pero también tenemos procesos en que las especies no necesariamente consumen a una especie, sino que puedes consumir múltiples especies y empezar a tener lo que se llaman las dinámicas de cambio de presa, de switching, que puedo decir, mira, sabes que estoy detectando que cierta presa en este momento es poco abundante, entonces puede consumir sobre otra presa, entonces en esa presa que estoy evaluando, o una presa objetivo, puedo empezar a ver que al inicio hay bajas tasas de consumo. ¿Mara, lo expliqué bien? Sí, perfecto. Y bueno, como ya les venía diciendo,
vimos estos ejemplos en que estamos tratando de categorizar las interacciones y las ponemos por forma individualizada, pero en la naturaleza todas estas interacciones ocurren en conjunto y pueden llevar a pensar a tipos de interacciones que son aparentes, pero porque son una combinación de diferentes interacciones. Y este es un ejemplo que me gusta mucho, en el cual es de Daniel Valencia, que lo estaba estudiando en mucha profundidad, y en donde tenemos una población de choritos y una población de cangrejos en los sistemas intervariables de focus. Estos choritos generan mantos tridimensionales que permiten que los cangrejos puedan ocupar el espacio tridimensional dentro de sus mantos y formar hábitats, ¿sí? Viven adentro. Pero a su vez, estos cangrejos se comen a los choritos. Entonces se comen su propia casa. Pero, además de eso, para que los choritos puedan llegar, o sea, para que los cangrejos puedan llegar, necesitan que haya una cantidad mínima de choritos para poder filtrar este hábitat para que les provea refugio contra la depredadores. Entonces, se ven, este es un sistema súper complejo en donde tenemos depredación, pero también tenemos pacificación de reclutamiento y provisión de refugio, y que permiten entender entonces las dinámicas que estamos observando de una población en donde ya hay efecto de la limitación propia de mi población, la limitación propia con otras poblaciones, pero los mecanismos que están influenciando pueden ver. Y ahora cuando pensamos a nivel de niveles de organización, podemos estar hablando de poblaciones y comunidades en donde tenemos niveles tróficos, en donde tenemos los productores primarios, los consumidores secundarios de la típica pirámide que mencioné en la introducción, y en donde desde los productores primarios a los depredadores topes hay flujo de materia y energía. Pero este flujo de materia y energía tampoco es lineal, siempre hay un proceso de verde. Estamos pensando en comunidades y en los casos de flujo de energía, entonces vamos considerando que no toda la energía llega a los depredadores topes, y también hay un ciclo porque los componentes pueden retornar nutrientes al sistema. Y también empiezan a haber otros tipos de constraints, y uno de los más aceptados, se podría decir, es el tamaño. Aquí estamos viendo el número de células en relación al tamaño de células de diferentes organismos que de alguna forma representa cada color, podría ser su nivel trófico, y lo que vemos es que a medida que aumentan los niveles tróficos, podemos, por ejemplo, tener organismos de tamaños más grandes, pero eso también va limitándose en su abundancia, y empezamos a tener ciertas estructuras relacionadas al tamaño en cuanto a concepto por nivel trófico, pero también podemos encontrar estructuras relacionadas con, por ejemplo, el tamaño de la boca y la espina y el de fondo. En peces se ha visto mucho que también la boca es una limitación, entonces yo nunca puedo comer especies que sean más grandes que las mías, sino que tengo que comer especies o presas que son más a mi tamaño corporal o a mi tamaño de boca, pero nuevamente siempre hay excepciones. Esas son algunas propiedades comunes. Y otras propiedades comunes con el tamaño son las relaciones metabólicas. Hay varios estudios que han mostrado de que hay propiedades invariantes entre el tamaño corporal y las tasas metabólicas, como tasa metabólica, que es la energía mínima que requiero para vivir, pero también la tasa máxima de consumo y la tasa de emisión. Entonces, el tamaño es un importante constraint cuando pensamos en las dinámicas de población y también después escala a comunidades. Mara, ¿hay algo que se me más en mí? Eso. Y aquí voy a dejar a Mara porque es un ejemplo que ella se le vino a mi mente, pero que ocupa todas estas limitaciones que hemos estado hablando, estos principios que hemos estado hablando, para poder predecir cambios en el ambiente. Sí, y solo para sumar y sintetizar todo lo que hemos hablado hoy, este es un modelo de la biodiversidad en el océano. Para calor significa un tipo de fitoplancton, hay picoeuterios, trachylidophores, diatoms y dinoflagellates. Y la combinación de ellos.
Entonces, tenemos la meta aquí de hacer una predicción de la biodiversidad en el océano hoy mismo y también en el futuro. Este es un modelo del cambio climático también. Y lo que ve es que en zonas del océano hay especies diferentes y este modelo usa todos los principios de que hablemos hoy. Usa la exclusión competitiva, usa estructura del consumo con el tamaño. Y usa estas relaciones entre el tamaño de los organismos. Cada de estos fitoplancton tiene un tamaño distinto. Estos del phytoplancton son los más pequeños y estos del dinoflagellus son los más grandes. Y usa estas relaciones entre el tamaño y la tasa metabólica de cada especie. Entonces, con solo este principio podemos hacer una predicción sobre la biodiversidad en el océano y podemos analizarlo y entender más sobre cuáles son las propiedades emergentes de la biodiversidad. Y uno que me interesa mucho, que no hemos hablado hoy, es que se mueve todo esto y mueven los corrientes del océano. Pero sí. ¿Terminamos con preguntas?